Bienvenidos a un podcast más. Hoy nos encontramos con Natalia. Bienvenida, Natalia. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Emilia, gracias a ti por pensar en mí. Estoy encantada de estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre los errores más comunes que cometemos las fotógrafas. Y no solo hablando de fotografía, sino del cambio que da nuestra vida de mujer al ser fotógrafas. Cuéntame, Natalia, ¿cuáles crees que son esos errores más comunes? Empecemos por nosotras. Pues mira, basado en mi experiencia, cuando yo empecé en la fotografía, pensé que era muy sencillo. Un trabajo que se acomoda a mis horarios con mis hijos, que en ese momento estaban chiquitos, y no tengo que hacer mucho, no tengo que invertir mucho tiempo. Mientras están en la escuela trabajo, genial. Pero luego me empecé a dar cuenta que es un trabajo muy integral. O sea, nosotros desde que hacemos nuestra campaña, anunciamos pues nuestra campaña, de qué manera la anunciamos, contactamos con el cliente, lo agendamos, le damos el seguimiento, montamos nuestro set, imprimimos, entregamos, un montón de cosas. Entonces realmente, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas horas invertimos de nuestro día en nuestro trabajo, es impresionante. Y peor aún, si tomamos las noches, que es nuestro tiempo de descanso, en editar, que es lo que la mayoría hacemos, porque los hijos están ya dormidos, porque no hay interrupciones y nos podemos dar ese tiempo. Pero ¿qué pasa? Que al final de cuentas no nos alimentamos bien, no dormimos bien, no tomamos agua, no hacemos ejercicio y no podemos rendir al 100% en nuestro trabajo. Exactamente, porque es que convertimos la noche en día y el día, bueno, muchas veces no los podemos convertir en noche porque en el día tenemos que llevar a los niños al colegio, tenemos que cocinar las que cocinamos como yo, tenemos que hacer muchas otras cosas, responder mensajes. O sea, es tanto ir a hacer compras. Durante la tarde, por ejemplo, a mí me toca llevar a mis hijas al ballet, al soccer, qué sé yo, y estoy súper cansada. Por ahí de repente cabeceo un momento, o bueno, eso era lo que me pasaba antes, cabeceaba un momento y continuaba, ¿no? Y en la noche se me activaban las pilas y tenía mucha energía, pero como dices, mis hábitos alimenticios cambiaron. Yo sí era de hacer ejercicio, sí soy una persona muy activa, pero dejé de hacer ejercicio, me engordé muchísimo. En el día sentía de que no estaba al 100, sentía que le daba a mi familia lo que me sobraba. Y a mí, ni qué te digo, o sea, claro, yo estaba descuidada completamente, ¿no? Y aún me cuesta cambiar muchas cosas. He cambiado el hecho de no dormir tarde, de irme a dormir temprano, por ejemplo, eso ya lo cambié, pero aún no cambio otras cosas, ¿no? Por el mismo... Claro, porque finalmente el cansancio a lo largo de los años se convierte en agotamiento. Y el agotamiento hace que nosotros no podamos rendir ni en nuestro trabajo y brillar como deberíamos de hacerlo, pero tampoco como madres, ni tampoco como mujeres, porque esa parte es la que queda al último, ¿no? Porque finalmente tenemos que llevar a los niños y los llevamos agotados, agotadas, tenemos que cumplir con ciertas cosas con ellos y lo hacemos de manera caótica, pero lo logramos, pero la parte de mujer queda al último, queda abandonada. Sí, y es muy importante darnos ese tiempo a nosotras, ¿no? Engreírnos, tomar un tiempo, aunque no te guste hacer ejercicio, de salir y caminar y respirar, de tener esos, no sé, 15, 20 minutos o 30 minutos en blanco, ¿no? En el que, ¿sabes qué? No quiero pensar en lo que voy a cocinar hoy día, no quiero pensar en que tengo que responder X mensajes o en que tengo que editar y tengo que entregar tal galería, o en que tengo que crear la próxima sesión, el próximo set de Navidad o qué sé yo, sino simplemente una pausa para uno, ¿no? Para recargar, para engreírnos, para tomar agua, para respirar. Claro, para irse a reír con las amigas, para pintarse las uñas, para hacer cosas banales. O sea, ¿qué importa? Yo me acuerdo hace un par de años que todavía, de verdad, en la noche me levantaba al baño y en el inter que iba al baño y regresaba a mi cama, estaba pensando, ¿y qué tal si prendo la computadora y adelanto una edición? O sea, y eso me hizo un foco rojo. O sea, ¿qué está pasando conmigo? Mi cabeza no está descansando ni siquiera cuando duermo, porque sigo pensando En lo que tienes. en lo que tengo que hacer. Sí, y todo
tiene que ver con nuestro trabajo, porque de verdad el ser fotógrafo te consume mucho tiempo. O sea, mucho tiempo en las responsabilidades que tenemos, como ya dijo Natalia, pero además en pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? La competencia. Ay, no, ya sacaron el set, ya anunciaron sus sesiones y yo todavía no. Y tu mente no descansa. Claro. O sea, como dices, ni cuando duermes. Es un desgaste mental y físico impresionante. Entonces, yo creo, porque no te voy a decir que yo tengo esa parte resuelta totalmente, al 100%. No, ni yo. O sea, sería mentira decir, ay, sí, yo tengo la vida perfecta y todo está resuelto. De eso se trata este podcast, de decir lo que es, lo que no se habla, porque se ve la parte bonita, el éxito como fotógrafa, las fotos tan lindas, o en el caso mío que viajo y hago X o Y, o de los que venden muchísimas sesiones, por ejemplo, pero no se habla de todo lo que se pasa detrás como mujer, como madre, y de las cosas que nos generan dolor, fastidio, porque al final, cuando descuidamos de nosotros, de nuestro cuerpo, de cómo nos vemos y todo eso, cuando te miras al espejo no te sientes bien, o sea, y lo digo por experiencia, yo estoy en ese proceso de cambiar mis hábitos alimenticios, aunque me cuesta porque me encanta comer, o sea, no. Pero como me dijo un amigo, o sea, Mila, lo que tú tienes que hacer es ejercicio. Y sí es cierto, porque yo dejé de hacer ejercicio y yo era muy activa de manejar bicicleta, de correr, de nadar, de jugar vóley, de hacer un montón de cosas. Entonces, sí es cierto, desde que empecé con la fotografía no tenía la energía ni las fuerzas para poder hacer ejercicio ya. ¿Por qué? Porque claro, mi noche era día. Y aunque muy joven, en ese tiempo, porque yo ahora no me siento tan joven, era como, no, o sea, no puedo en el día, ya no puedo levantarme, no puedo hacerlo. Y me levantaba porque pues me toca llevar a las niñas al colegio y eso, pero ya fuerzas para el gimnasio o algo de eso, nada que ver. Claro, nuestro espacio como mujeres es sumamente importante, ¿no? Es lo que nos hace grandes, es lo que nos hace mágicas, es lo que nos hace poderosas y es lo que nos hace unas buenas fotógrafas. Entonces, como tú dices, las redes sociales son magníficas, son un medio de comunicación increíble y de darnos a conocer y de hacernos ver, pero sin engaño. Claro, nosotros subimos lo mejor de nosotras y está bien, porque es nuestro trabajo, ¿verdad? Porque habríamos de subir cosas que a lo mejor no nos funcionaron y demás, pero abrir estos espacios como el que estás abriendo tú para poder como desnudarse de alguna manera, Sí. ¿no? Y conectar así con otros fotógrafos, identificarnos y poder ayudarnos a crecer, eso es magnífico. Es que se trata de que no creas que eres la única o el único que esté pasando por esto, sino somos todos. Y no solamente los fotógrafos, o sea, todo artista o todo emprendedor, todo dueño de negocio pasa por cosas muy similares. Entonces creo que algo que yo quiero hacer en este espacio es hablar de eso a lo que le tenemos miedo, de eso que no queremos decir, ¿no? Y no tener vergüenza porque yo sigo en ese proceso de cambio, mi vida no es perfecta, no me siento bien ahorita en este momento, cómoda con mi cuerpo, con cómo me veo. Sin embargo, es ok, o sea, sigo, tampoco es como estoy deprimida, no, pero sí cada día intento de a poquitos generar un cambio, ¿no? Porque de eso se trata y de ser consciente. Y muchas veces cuando le damos consejos a alguien o cuando hablamos a alguien es porque nosotros necesitamos escucharlo, porque a veces nadie nos lo dice, ¿no? Una cosa tan simple como eso, oye, no tienes que dejar de comer, tienes que hacer ejercicio. Claro. Entonces eso fue como que clic, es cierto. Claro, el otro día mi mamá estaba hablando, por ejemplo, con una amiga acerca de las parejas, ¿no? Y yo decía, ay, mamá, pues si tú te divorciaste, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Pues tú eres la mejor para poder hablar de ello, sí, porque yo ya viví esa experiencia. Exacto. Entonces, también creo que los negocios y los emprendimientos que tienen que ver con la parte creativa, ¿no? Es cuando mezclamos mucho los sentimientos, las emociones en nuestro trabajo. Y a veces por eso no nos importa dedicarle todo el tiempo, el 200%. El 200%, porque es algo que... Y eso es, o sea, en cierta parte es bueno porque si de repente vienen momentos difíciles o no logramos algo que creíamos que íbamos por el camino correcto, el tener tanto amor a lo que hacemos nos hace levantarnos y nos hace ser persistentes. Pero
a veces nos llevamos nuestra parte individual. Exacto. Somos mujeres, somos madres de familia, tenemos una familia y tenemos otras áreas que cumplir, porque finalmente el equilibrio en todo nos da el éxito. Sí. Y si estamos desgastadas emocionalmente, no vamos a estar al 100. Sí, y el reconocerte, ¿no? O sea, el reconocerte, el saber que necesitas de ese tiempo, porque a veces no, nosotros creemos que somos las superpoderosas, con todo podemos y con más. Dame más, que yo puedo con todo. ¿Por qué? Porque así nos hicieron a las mujeres, ¿no? Tenemos que criar a los hijos, tenemos que trabajar, tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer todo. Y luego en la noche... Ya lo ponemos en el ADN eso, ya lo traemos además. Sí, no, y en la noche tenemos que estar lindas y bien, especialmente las recién casadas, ¿no? Y no, o sea, no podemos con todo, hay que darnos nuestro tiempo, hay que reconocernos también de qué somos capaces y qué podemos trabajar en ello, como por ejemplo lo que me pasa a mí ahora, ¿no? Trabajar en ciertos cambios en mí, como Mila, la mujer, no Mila la esposa, ni la mamá, ni la fotógrafa, sino como Mila la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que el punto más importante es reconocer, ¿no? Y darte ese tiempo para tú poder llevar tu proceso de cambio y ir a tu paso, porque el hecho de que tu amiga empiece a hacer ejercicio y le vaya súper bien no quiere decir que a ti te va a ir bien. Empiezas a hacer ejercicio y no logras los cambios en tu cuerpo. Ay, ya me frustré, ya dejo de hacerlo, porque es que a mí no me funciona. O empiezas una dieta y sientes que no bajas de peso, por ejemplo, ¿no? O, ay, ya me están saliendo canas. Es parte de, o sea, estás creciendo, te van a salir canas. Quiere tus canas. Bueno, sí, píntate el cabello, pero acéptate, ¿no? O sea... Sí, buscar las maneras, porque, por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio. No me gusta ir al gimnasio, no me gusta... a mí no me gusta el ambiente del gimnasio. ¿Qué importa? Pero puedo buscar otras maneras de bailar, por ejemplo. Puedo bailar en mi casa, o sea, media hora, puedo irme a caminar alrededor de la cuadra, puedo, no sé, intentar nuevas cosas. Yoga, de repente. Yoga, claro, o sea, no necesariamente tenemos que hacer lo que creemos que tenemos que hacer. Podemos buscar unas nuevas maneras que a nosotros nos funcionen muy bien y que nos hagan felices, porque finalmente venimos esta vida a ser felices. Es lo más importante y de pronto se nos olvida. Exacto. Y nos marchitamos y estamos muertas en vida. Exacto, avanzamos y somos como un robot, haciendo las cosas, me levanto y tengo que hacer esto, por la tarde esto y por la noche esto y así. Sí. Pero hay más, o sea, en cuanto a los errores que cometemos como mujeres, no es solamente el descuidarnos de nosotros, sino lo que pasa después, ¿no? Con ese cambio que le damos a nuestra vida al ser emprendedores y al tener un negocio, pasa que cambian nuestros hábitos, por ende cambia nuestro humor y todo. Y las que tenemos familias, ¿qué pasa? Claro, el ejemplo, fíjate qué importante es el ejemplo, porque nosotros finalmente educamos con el ejemplo, porque podemos decir una cosa y al momento de actuar estamos haciendo algo completamente diferente. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿No? ¿Qué le estamos enseñando? O sea, que todo es trabajo, que todo es meternos en esa burbuja, o que realmente podemos tener un equilibrio sano en nuestra vida. Sí, porque no solo se trata de mostrarle a tus hijos que eres exitoso y que te va bien, o que disfrutas lo que haces, como en mi caso, ¿no? Yo siento que pues, yo soy feliz haciendo lo que hago, sé que es lo más importante, ¿no? En cuanto a mi trabajo. Pero no se trata de demostrarles a ellos que hacer lo que a ti te gusta es la clave del éxito o piensa en ser feliz y punto. Porque cuando tienes ya una familia y hay personas a tu alrededor, lo importante es estar tú bien, sí, pero tienes que estar bien para que todo alrededor tuyo fluya y esté bien. Una de las cosas que, por ejemplo, yo sentí y por las cuales cambié, porque en esto sí puedo sentirme orgullosa de que cambié, una de las cosas fue el dejar de irme a dormir tarde a las 2, 3, 4 de la mañana, ¿no? O sea, el irme a dormir temprano. Y por ende cambió el tema de la comedera en la noche, ¿no? O sea, ya no como en la noche y bueno, me voy a dormir temprano y en la mañana me levanto también súper temprano porque duermo poco, en realidad no duermo mucho. Pero eso fue algo que cambió muchísimo todo. O sea, mi estado de ánimo para con mis hijas en la mañana, para hacerles el desayuno, para llevarlas al colegio, fue otro. Ya no estaba en ese rush, corriendo, haciendo
la comida ahí gritando, apúrate. Claro. O sea, ya no, era como que todo con más calma, tenía el tiempo para hacer el desayuno bien, para que ella se demore si quiere media hora comiendo, para peinarla, o sea, para cosas que antes era Claro. riendo porque me levantaba a las justas porque estaba cansada. Fíjate que el otro día, justo, perdón que te interrumpa, pero el otro día que estaba yo platicando con una psicóloga acerca de cómo equilibrar mi vida, ¿no? Y me mencionaba, pues es que hay que equilibrar con esto, con esto, con esto. Y me dijo, ¿y sabes también con qué? Con tu parte sexual, ¿no? O sea, me imagino también tuvo un impacto en esa mejorar tus hábitos de sueño o dejar apagar la computadora e ir a tu cuarto temprano con tu esposo. Exacto, porque esa es una de las cosas que no se habla. Al cambiar tu noche por el día, dejas de ir a dormir con tu esposo. Y eso no lo puedes negar. O sea, todos los fotógrafos que están editando en las noches y que son casados, fotógrafas, no van a dormir con sus parejas. ¿Ok? O sea, y muchas veces de los 7 días de la semana son por lo menos 5 que estás así. Y por ahí de repente un par. Y no es el hecho de lo sexual solamente, sino de ese tiempo de calidad que te puedes dar en esos momentos, ¿no? En esos momentos antes de dormir o al despertar. Porque ¿qué pasaba conmigo, por ejemplo? O sea, me iba a dormir tarde y me levantaba pues cuando ya él no estaba, porque él se iba muchísimo más temprano. Entonces me levantaba y ya, o sea, nosotros sin querer y sin darnos cuenta empezamos a crecer en nuestra relación, pero así, ¿no? Todo bien, todo funcional en cuanto a las responsabilidades de la casa y de las niñas y todo, pero como pareja era como, espérate, ¿qué está pasando? Claro, te ¿No? empiezas a alejar. Y fue el simple hecho de no irte a dormir temprano, una cosa tan que puede parecer tonta en ese momento porque disfrutamos tanto el momento en la computadora y editando o conversando, chateando con las amigas porque todo el mundo se conecta a esa hora, qué sé yo, ¿no? Entonces fue algo tan sencillo que empezó y se metió en nuestra vida tan sutil y era tan agradable estar en ese computador que sin darte cuenta, ¡pum!, te apartaste de la persona con la que escogiste pasar el resto de tu vida, ¿no? Porque se supone que para eso es el matrimonio. Y entonces muchas cosas cambian en la relación. Cuando te das cuenta, muchas cosas cambiaron y justamente fue ese cambio el que hizo que yo, no, tengo que irme a dormir temprano, ¿no? Gracias a Dios no pasaron cosas mayores, pero fue algo que detonó ese clic y me hizo reaccionar y cambiar ese hábito. Y con ese hábito cambió el tema de que ya no tengo que comer en la noche, de que estoy de mejor ánimo. O sea, muchas otras cosas cambiaron para bien. Soy más productiva en el día. O sea, cambió mucho con una sola decisión de irme a dormir temprano y empezar mi mañana bien, con la mejor energía, la mejor actitud, Claro. porque estoy descansada. Y escuchar eso de ti, que la verdad tú sabes que para muchísimos fotógrafos eres un gran ejemplo, el escuchar que te abres y hablas de esto, no sabes qué impacto puede tener en mucha gente. Porque la gente que nosotros admiramos, pensamos que tiene una vida perfecta y al momento de que la gente se abre, nos conectamos mucho más con lo que pasa y entendemos que no estamos solas, lo que hablábamos hace ratito, y eso nos da la oportunidad de poder y querer cambiar. Sí, y es que es eso, querer cambiar, querer hacer algo. Cuando uno quiere, uno puede. Y prueba de ello es que tú querías ser fotógrafo y le dedicaste las horas, y querías aprender a editar y le dedicaste las horas y lo lograste, ¿sí? Pero ¿por qué no querer cambiar algo que es para bien tuyo? Hace poco empecé a ver muy seguido en Instagram una frase que decía, o creo que era un video, pero salía por todos lados, que decía, estás dispuesto a morir por tus hijos, pero estás dispuesto a vivir por ellos. Y vivir por ellos implica muchos cambios personales, ¿sí? O sea, no, de verdad que todo cambió en mi vida cuando yo simplemente decidí dormir temprano. Incluso el tema del estrés.
el tema del estrés. O sea, yo antes andaba tensa, estaba más como a la defensiva o más de repente, ¿no? Y no con la gente, sino con mi esposo, con mis hijas. No era como que, ay, ustedes no entienden que yo tengo que hacer esto o cosas así. Y bueno, todo eso cambió y sí, trabajé mucho en mí, en mi espiritualidad, en darme un tiempo para respirar, en dedicarme tiempo para hacer otras cosas que a mí me gusten y todo eso. Y es un trabajo constante porque nadie puede decir que ya lo logró al 100%, porque la vida tiene muchos cambios. Sí, a veces tenemos mucho trabajo y otra vez caemos en eso, ¿no? Caemos en eso. Y es normal, o sea, no pasa nada. Lo importante es que te des cuenta de que, espérate, mira, estás volviendo a lo mismo, ¿no? En un momento, por ejemplo, hablé con mi esposo y le dije, tenemos que hacer algo juntos, o sea, necesitamos hacer algo juntos, sea que nos vamos a caminar, sea que nos sentamos a conversar de lo que sea, que jugamos algún juego de mesa, que vemos una película, pero no lo mismo siempre, porque esa es otra cosa, caes en una rutina, ¿no? Claro, se vuelve aburrido. Exacto, no, vamos a hacer algo diferente, necesitamos esto. Y lo primero que hicimos fue un test que era del lenguaje del amor, para encontrar ese lenguaje en el que él le gusta ser amado y en el que yo. Entonces ese lenguaje decía que a él le gusta physical touch, pero physical touch no quiere decir sexo, ¿ok? O sea, sí, no pasa nada, digo, tampoco. No, pero muchas veces la gente piensa que es eso, pero no necesariamente. Puede ser simplemente un cariñito, ¿no? El que estés agarrándole la cabeza y cosas así. Y en mi caso era quality time, que es tiempo de calidad. Y cuando yo descubrí eso, me di cuenta, wow, o sea, qué interesante. Yo dedico mucho tiempo a las personas, a quien sea que me contacte, quien sea que me llame, tú lo sabes. O sea, si tú necesitas de un consejo, yo estoy ahí 1 hora hablando contigo, 2, y diciéndote y dándote ideas o escuchándote o qué sé yo. Entonces dije, yo doy de mí lo que yo quiero recibir. Y me pasa que muchas veces no recibo lo mismo y dije, wow, pero ese simple hecho de hacer ese test hizo como que, ok, hoy día o esta semana vamos a hacer esto que me gusta a mí, ese tiempo de calidad que me gusta a mí. Y ok, la semana que viene nos echamos a ver una película, aunque a mí no me guste y yo estoy ahí rascándote. Ya sé que eso es lo que a ti te gusta. Y ser creativos, ¿no? Sí. Finalmente, el ser creativos, como te dices, no estancarte en algo que es como, ay, ching, tengo que cumplir con el requisito de... No, o sea, vamos a ser creativos y vamos a hacer cosas diferentes cada vez. Y esto también viene mucho al caso, porque nuestra parte creativa, pero para nuestra vida personal o para nuestro trabajo, también es muy importante, a la cual también le tenemos que dedicar tiempo. Es que ahí es para donde vamos, ¿no? Si no estamos bien personalmente, si nuestra familia no está bien y todo, lo demás está construido, o sea, nuestro negocio o nuestra foto o lo que sea, está construido sobre nada, ¿sí? O sobre a ver qué hacen los demás, ¿no? Sí, muchas sí. veces. Y es muy débil. Es como, yo siempre doy el ejemplo de hacer una casa. Para hacer una casa o un edificio necesitas hacer un hueco súper grande, con cimientos y todo, ¿verdad? Para que esa casa dure parada. ¿Y qué sucede cuando no le hacemos nada de eso y simplemente levantamos algo encima? No va a durar mucho tiempo arriba. Claro. Lo mismo, o sea, empezar por nosotros. Si estamos bien nosotros, nuestra familia va a estar bien y por ende nuestra creatividad y todo lo demás va a funcionar porque, ojo, no le dedicamos tiempo a crear para nosotros, creamos siempre para los demás, ¿no? Y está bien, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, pero es importante llenarnos y crear para nosotros. Claro. A lo contrario, no, o sea, vamos a hacer robotcitos que no siempre lo que copies o lo que repitas va a funcionar. Claro, y a veces no es tan difícil, ¿eh? A veces basta con darnos un tiempo de silencio. Yo me acuerdo que cuando yo estaba tomando terapia en línea y mi psicóloga me dijo, tienes que parar, esa es tu tarea. Tienes que parar todos los días antes de empezar tus actividades normales, 20 minutos, tienes que sentarte a no hacer nada. Y no sabes cuánto tiempo me tardé en lograrlo. Lo iba dejando y no, es que me justificaba. Hoy tengo muchas cosas que hacer, no puedo hoy. Me justificaba y lo dejaba y lo dejaba. Y de verdad, el escucharnos a nosotros mismos, el escuchar nuestras propias ideas, en lugar de estar siempre volteando a ver lo que hacen los demás o lo que publican los demás,
el escucharnos a nosotros mismos nos hace que nuestra creatividad empiece a fluir de una manera muy natural. Sí, algo que quiero compartirles es una experiencia que compartí junto a Natalia y fue la de la lectura. Por un tiempo, antes de que empezara a viajar este año, hicimos un grupo de lectura de el libro del Camino del Artista y qué bonito era ese ratito, Sí. ¿verdad? Leyendo, escuchando a otros leer. Fue súper ¿Te bonito. acuerdas que yo te dije, mira, es que de verdad hace mucho no me dedicaba tiempo? Yo me iba y me servía mi copa de vino. Y me acostaba así, no acostada, ¿no? Pero me ponía en una posición cómoda y empezaba a escuchar y me dedicaba ese tiempo y lo sentía tan relajante, tan hermoso. Y era antes de dormir, entonces mi cabeza, no sé, tenía un mundo de ideas, ¿no? Dormía tranquila y empecé a dedicarle finalmente un día a la semana a mi artista, Sí. a poder dedicarlo a simplemente crear, ir al cine. Y de verdad que me fui un día al cine sola a la mañana y lo disfruté tanto. Entonces encontré, tenía muchas ganas desde hace mucho de tomarle fotos a verduras. O sea, no sé por qué, pero era algo que yo tenía muchas ganas. Entonces le tomé las fotos a las verduras. Un día me acosté en mi estudio, así, en un fondo, así en el piso, y dediqué media hora a estar ahí. Y fue muy lindo, realmente. Qué chévere. Y esas son las cosas, ¿no? Algo tan simple, pero tan enriquecedor y tan gratificante para nosotros, ¿no? Ese momento. Y no lo hicimos solas, lo hicimos acompañadas, porque a veces es difícil hacerlo solas. Es difícil con todo lo que tenemos y a veces tenemos el ánimo por el piso, por X o Y cosas, y no es fácil. Así que si necesitas de compañía, busca esa compañía, busca esos amigos, esos colegas que puedan estar contigo acompañándote en ese proceso. Por supuesto. Fíjate, el otro día estaba yo viendo un documental en Netflix acerca de la felicidad. Y normalmente pensamos que la felicidad te la da el dinero, ¿no? Y en cierta parte sí, pero no completamente. Y para no hacerles el cuento largo, finalmente concluía el documental en decir que la felicidad te la dan los amigos. El poder disfrutar y compartir con los amigos, reírte con los amigos. Entonces, también qué importante es dedicar tiempo a estar con nosotros mismos y también con amigos con los que podamos platicar, reír, llorar, de todo. Exacto. Bueno, Natalia, qué gusto tenerte por aquí. Esta conversación ha sido muy, muy chévere, muy amena. Y bueno, esto ha sido Al contrario, Emilia, gracias a ti por este espacio y por esta oportunidad. Bueno, chicos, nos vemos en otro podcast.